La ciudad, la forma de la ciudad, está compuesta, el espacio urbano está compuesto por espacio público y espacio privado. Perdón. Entendemos que el espacio, esa división, tal cual dice Noguera, ¿no? La división entre calles y manzanas, entre lotes y espacio público, es una división que establece las relaciones primarias de la ciudad. Lo privado con lo público, el espacio privado con el espacio público. La forma arquitectónica, así sea de propiedad pública, siempre va a estar referida a un uso privado. Un uso privado en el sentido de un uso no solo a veces de propiedad privada, sino un uso de interacciones limitadas, va a limitar las interacciones entre las personas. Nosotros necesitamos que el gobernador o el intendente trabajen en una oficina y no en el medio de la plaza. Por ahí vendrían bien que trabajen en el medio de la plaza alguna vez, pero necesitamos que todos los días estén trabajando en una oficina. Nosotros estamos en el ámbito, también en el ámbito público, no podemos dar clases en el medio de bulevar, aunque a veces vamos a dar clases en el medio de bulevar, para algunas materias, pero no podemos estar todo el tiempo dando clases en el medio de bulevar. Necesitamos controlar la interacción con los demás, eso que llamamos la copresencia. La privacidad viene de esa situación, de controlar la copresencia, la presencia con los otros en el mismo espacio, al mismo tiempo. Eso es la razón de ser del espacio arquitectónico. Definir el espacio, dar el carácter, hoy hablamos, dar el carácter de la relación social que se va a establecer allí. Un aula es mucho más grande que un cuarto. Si nosotros tuviéramos que tener un cuarto para nosotros en nuestra casa, seguramente no sería del tamaño del taller 6, aunque a algunos tal vez les gustaría. Yo personalmente me sentiría incómodo. También con los ventanales del taller 6, con la acústica del taller 6 y con la organización tecnológica del taller 6, con la definición tecnológica del taller 6. Afortunadamente el cuarto es diferente. El espacio privado y el espacio público son diferentes de acuerdo a las necesidades. El espacio público caracteriza a la ciudad, pero el espacio urbano en sí es la conjunción de espacio público y espacios privados. El espacio público como espacio de relación, como espacio de identificación colectiva. El espacio privado como espacio de recogimiento, como espacio vital de cada uno. Entre estas dos conjunciones se va a mover el espacio urbano. Fíjense, los distintos espacios privados tienen la necesidad de volcarse hacia el espacio público y generar una relación pública. Esto es, la calle vincula a los lotes. No existe el espacio privado sin el espacio público. Y entre los dos configuran el espacio urbano. Muchas veces en la bibliografía aparece una similitud entre el espacio urbano y el espacio público, pero en realidad cada vez que hablamos de espacio público estamos hablando como diferente del espacio, del espacio privado, pero el espacio urbano organiza los dos. Esta situación es por demás interesante. Esto es la Plaza Mayor de Madrid. Fíjense la arquitectura, cómo mantiene la relación entre el espacio público, esa gran plaza, esas actividades allí abajo, y la arquitectura como espacio, encerrando el espacio privado. Esta escala y esta diversidad que se manifiesta ahí a pesar de una cierta unidad visual que establece esa edificación. El espacio y la relación entre lo público y lo privado. De nuevo, la relación entre lo público. El espacio público es característico de la ciudad. Ustedes van a trabajar sobre Gell, van a ver Gell, que trabaja especialmente la cuestión del espacio público como un valor central dentro de las ciudades.
La ciudad, la forma de la ciudad va a estar en continua transformación. La relación entre cambio y estabilidad entre la forma de la ciudad y la forma de la arquitectura va a pasar también por la transformación. La forma de las ciudades en la medida que son exitosas, van creciendo, van cambiando, van incorporando actividades, van incorporando equipamiento, van incorporando población. Entonces, en la medida que son exitosas las ciudades, la forma de la ciudad va a cambiar necesariamente. La ciudad se va a extender, van a aparecer nuevos centros comerciales, van a aparecer nuevas instalaciones culturales, recreativas, van a haber nuevos edificios. La dinámica urbana hace que la forma de la ciudad esté continuamente cambiando, pero al mismo tiempo mantenga una cierta estabilidad en el tiempo, de modo que pueda ser reconocida. El cambio es paulatino y en la mayoría de las veces, y la ciudad en la ciudad se van conservando algunos elementos formales que tal vez después con el tiempo se pierdan, pero hay una dinámica de cambio, pero al mismo tiempo una dinámica de estabilidad. La forma arquitectónica tiene un rango en el que puede cambiar y después deja de ser esa arquitectura que fue. Esto no necesitamos mostrarlo, podemos pensar en lugares, por ejemplo, donde se empieza a modificar una casa, porque se pone un negocio, se la modifica, después el negocio va creciendo y en determinado momento ya no es posible seguir manteniendo la actividad comercial en esa casa, en esa casa tal cual está construida. Y es necesario es necesario demolerla o es necesario hacer una reforma que ya hace que sea otra cosa. Eso lo vemos todos los días en las ciudades. Eso es un proceso que la mayoría de nuestros centros barriales ha tenido o tiene. Lo vemos también en edificios en la ciudad, cuando se trata de aprovechar un terreno en un edificio que tiene cierto valor arquitectónico. Hay una esquina en Boulevard donde hay una casa, ahora hay esa antigua casona de Boulevard ha pasado a ser un negocio, creo que hay una pastelería allí, y tiene un edificio construido en el mismo lote. La forma ha cambiado hasta el punto de que no es más esa residencia, sino ha quedado como una fachada solamente frente a un edificio que es la parte de entrada de un edificio en altura. Esta transformación de la ciudad, esta relación entre continuidad y cambio en la ciudad, la podemos ver todos los días. Esta es la Avenida de Mayo, en una foto alrededor de 1910, del primer centenario de la Revolución de Mayo, ¿no? La avenida con su arquitectura europea, especialmente de inspiración española, esa gran avenida arbolada, que de acuerdo a las tendencias del urbanismo, vimos París hace un rato, a las tendencias del urbanismo de la época o de las intervenciones urbanas de la época, para ser más preciso, esa intervención que da origen a una avenida, allá al fondo se ve el Congreso, que vincula, por otro lado, a la casa de gobierno, que estaría detrás de donde estamos mirando nosotros. Esta Avenida de Mayo hoy sigue conservando la mayoría de esos edificios. El carácter de la avenida, a pesar de nuevas intervenciones, se ha mantenido. Sigue siendo esa avenida, fíjense cómo han crecido los árboles, de principio del siglo XX, árboles añosos ahora, pero las características del espacio urbano se mantienen porque la forma de la ciudad va cambiando de a poco. Obviamente algunos edificios fueron demolidos, otros la mayoría se han mantenido, se han construido edificios nuevos, pero las pautas de organización de esa avenida hacen que haya una continuidad en la característica de la forma de ese sector y la característica, por consiguiente, la característica de ese espacio. Fíjense esto.
Esto es una foto de hace unos años de la zona portuaria. Todavía no estaba construido el Semafé, esa estación de servicios ahora es completamente diferente. Hay otras construcciones allá atrás que no estaban y ahora están, edificios que todavía no estaban siendo construidos. El puerto ha cambiado, pero sigue siendo el puerto, sigue siendo el mismo lugar urbano. Esta foto es de un momento de la construcción todavía del Semafé. Es reconocible ese espacio, hay una continuidad de elementos, hay elementos que son duros, esa situación de puerto, de calle, y esas modificaciones en el tejido que tienen como contexto y como sostén esos elementos más permanentes de la ciudad, ¿no? Esto es una reconstrucción que se hizo del crecimiento de Nueva York, del desarrollo de Nueva York, cuando se estaba trabajando sobre el proyecto del nuevo Centro Mundial de Comercio después de que a principios de siglo fueran demolidas las torres con un atentado terrorista, ¿no? Pero fíjense que la forma de la ciudad de Nueva York se va definiendo en el tiempo, sin embargo se va manteniendo esa característica, la ciudad va cambiando en el tiempo y al mismo tiempo va generando su identidad, la ciudad portuaria, la ciudad frente al río, la metrópolis, que va creciendo. Y esto es París. París a mediados del siglo XIX, con las modificaciones del barón de Haussmann, y París en la actualidad, una foto bastante actual del mismo lugar. Los elementos urbanos, la modificación que va teniendo la ciudad, va dando una cierta estabilidad en la medida en que algunos elementos se vayan manteniendo, sobre todo las relaciones que definen los espacios. Muchos de esos edificios que están arriba, que están en la foto de arriba, no están en la foto de abajo. O sea, han sido completamente transformados, son otros edificios ahora. Han sido demolidos, han sido construidos otros edificios en el lugar. Sin embargo, el espacio continúa teniendo unas características tal vez más acentuadas ahora, ¿no? Esa característica de perspectiva, de organización de determinadas alturas. La ciudad sigue siendo la misma, el lugar urbano sigue siendo el mismo, obviamente hoy en día más embellecido que en aquella época. Y esto nos lleva a pensar en la dimensión histórica de la ciudad. La ciudad es algo que se va construyendo en el tiempo. La arquitectura puede aparecer en un momento e incluso puede tener referencias históricas o no tenerlas. Es una voluntad del proyectista. Una voluntad del proyectista. Respetar o tener en cuenta o apoyarse en la referencia histórica. La ciudad no puede evitar la historia. Incluso en aquellas ciudades construidas desde cero, el tiempo, el transcurso de la ciudad, la consolidación de la ciudad, va dejando huellas de renovación de sectores, de renovación de la construcción, de nuevas intervenciones, que hacen que la ciudad de a poco vaya tomando su historia. La ciudad madura en el tiempo, se consolida, va teniendo un desarrollo histórico. Siempre la ciudad va a tener una dimensión histórica. La forma de la ciudad va a tener una dimensión histórica. El espacio urbano va a tener una dimensión histórica. Algo que es, en realidad, una opción, la mayoría de las veces, para la forma de la arquitectura. Esto es Lucca en Italia, una pequeña localidad, no tan pequeña, pero que tiene esta plaza seca, que es producto de un antiguo anfiteatro romano que había allí. Esas arcadas de la planta baja son parte del reciclado de la vieja estructura, de la vieja estructura de ese anfiteatro romano, sobre el cual se fue construyendo a lo largo de los siglos las viviendas que están arriba. Entonces, esa plaza muestra la historia de esa ciudad, es algo que es lo que llamamos, de acuerdo al
la teoría italiana, la persistencia del monumento, la persistencia de un elemento primario, que en este caso es una antigua construcción romana que 2000 años después es una plaza, ¿no? Lo que veíamos de la persistencia de Nueva York, también podemos ver de la persistencia de los elementos en Buenos Aires. Lo mismo, la apertura de las calles acá, el ensanche de la avenida 9 de Julio, el ensanche de Corrientes, fueron operaciones también que se hicieron a propósito del primer centenario de la ciudad. La marca de la historia, ese obelisco y esa perspectiva inmensa de la 9 de julio son marcas de momentos históricos de la ciudad, de la intervención sobre la ciudad. Hoy, si sacáramos una foto de esto, veríamos la marca del Metrobús, otra intervención muy, muy característica del panorama urbano actual de Buenos Aires. Esto es una ciudad prácticamente museificada, un sector de la ciudad museificado, en Cartagena de Indias, en Colombia, donde se mantiene el espacio histórico, se mantiene la construcción histórica, la construcción colonial, esa rica construcción colonial caribeña, y entonces esos espacios que son prácticamente esta parte de una ciudad, un sector de la ciudad que es como un museo a cielo abierto. La historia como componente de la ciudad es un elemento central, no necesariamente para la arquitectura. Volvemos a la Dancing House, ¿no? El proyectista en este caso juega con la historia, la respeta y al mismo tiempo la transgrede para poder dejar su marca. La transgresión o el respeto por el entorno, por el entorno histórico, bueno, está en la voluntad del proyectista. No es un condicionamiento, no es un condicionamiento de la forma, no es un condicionamiento de la arquitectura de por sí. Lo mismo Gehry haciendo una arquitectura completamente despegada de cualquier otra referencia, en otro lugar. Esto es una bodega en España, ¿no? Un hotel que tiene una bodega, ¿no? En España. Quiere decir, la referencia a la historia en la arquitectura es una opción de quien proyecta. No así en la ciudad. La ciudad tiene necesariamente una dimensión histórica. Las Vegas, exactamente lo mismo. O sea, este es el uso de la historia para hacer remedos y en un sentido completamente trastocado, pero al mismo tiempo útil a los efectos de lo que se quiere de la ciudad. Hay un uso de formas históricas para dar origen a un espacio y llamar la atención y dar determinados significados dentro de un conjunto urbano complejo. Es un uso completamente diferente de la historia, pero es siempre una opción proyectual. En la arquitectura es siempre una opción proyectual. La forma de la ciudad, la existencia de espacio urbano, de espacio público y espacio privado en la ciudad, va a definir también reglas para la forma arquitectónica, reglas para el espacio arquitectónico. La aglomeración de por sí incluye a la arquitectura, la aglomeración de la forma urbana incluye a formas arquitectónicas, pero va a imponerle reglas. La aglomeración va a imponer reglas sobre la forma arquitectónica. Acá, por ejemplo, las reglas son del agrupamiento, las viviendas crecen hacia arriba, no se expanden en horizontal, ocupan determinados sectores que se podrán constituir después
como lotes. En el caso de La Plata, las reglas están dadas por el Gran Plan, primero, a la izquierda, a la derecha es la extensión de la urbanización, pero el plan de Dardo Rocha que organiza el modo como se van a distribuir las manzanas, se van a distribuir los espacios públicos, se va a organizar la circulación dentro de la ciudad, los principales elementos. La arquitectura se organiza en función de esas reglas, las grandes avenidas, el amanzanamiento, puntos nodales. Nueva York, el Gran Parque, Manhattan, el Gran Parque, las manzanas, muy grandes. No sé, tengo un ruido aquí. No sé si alguien. Juliana está haciendo ruido, sí. Las manzanas, esas manzanas que son prácticamente el tamaño, el doble de las manzanas nuestras, que permiten construcción en altura, ¿no? Que permiten construcción en altura. Esta definición, esta organización de una cuadrícula, de una malla, que no es cuadrícula, es una malla ortogonal, con características diferentes a la nuestra, que es una cuadrícula, va a permitir la creación de esta ciudad. Esos grandes edificios dentro de esas grandes manzanas. Esa relación entre esa escala inmensa de ese parque en relación con esos edificios, ¿no? Las reglas del conjunto van a dictar también las reglas arquitectónicas. En nuestro caso, la aglomeración, la cuadrícula, marca reglas determinadas. La división en lotes, el tamaño de los lotes, lo que se puede hacer y no se puede hacer. Siempre se dice que la cuadrícula, nosotros heredamos la cuadrícula española, de aproximadamente 100 metros por 100 metros. La cuadrícula funciona muy bien para residencia, pero no tanto para residencia colectiva, y no tanto, y definitivamente no funciona bien para usos comerciales, para usos industriales. Entonces, la cuadrícula es un modo de construir la ciudad, y ahí se van adaptando, las formas arquitectónicas se van adaptando a esas leyes, a las reglamentaciones, ¿no? Que definen el tejido, que definen el modo como la ciudad se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, los lotes, el tamaño de los lotes, la profundidad de algunos que permite construir o no, la contigüidad, mayor o menor densidad de edificación. Esto es el entorno inmediato frente a la universidad. La aparición de medianeras en edificios en altura, es también parte de las reglas de la aglomeración. Las reglas de la aglomeración definen a la forma arquitectónica. La tipología de edificios de departamento, si uno lo piensa, es un edificio cuya tipología es netamente urbana. Netamente urbana. No existiría el edificio de departamento si no existiera el edificio apretado, la tipología de la vivienda, de la residencia compacta, apilable, si no existiera la ciudad, si no existiera el conjunto urbano que define que deban aprovecharse al máximo las localizaciones urbanas, las localizaciones urbanas, ¿no? Las reglas son las mismas, tanto para Luca como para Nueva York, La Plata, o Santa Fe. Las reglas de la aglomeración definen la forma del espacio arquitectónico. Finalmente, la forma urbana da el contexto en el que la forma arquitectónica aporta el contenido. De nuevo, Valparaíso, esa forma de la ciudad extendida en la colina, tiene un contenido de belleza a partir de la existencia de arquitecturas determinadas. No es anodino. Esta calle se puede componer de 1000 modos diferentes. ¿Qué es lo que va a dar la característica, el carácter de esta calle? Lo va a dar la forma arquitectónica. La diversidad de esas formas arquitectónicas va a ir generando esa mayor o menor belleza,
atracción, atractividad de esta calle, las características y la escala de este espacio. Esto es Salta, fíjense, esto es una plaza que tiene algunos elementos antiguos, algunos modernos, reciclados, va estableciendo las características, el carácter del espacio a través de la forma arquitectónica. Esos espacios arquitectónicos, esas galerías, definen cómo va a ser ese espacio urbano. De nuevo Las Vegas. La arquitectura o el remedio de la arquitectura, y acá es interesante porque en un momento Las Vegas fue la ciudad a partir de la que se construyó una teoría de la arquitectura como comunicación, como pura comunicación. Es interesante que en el momento en que se construye esa teoría, los edificios pasaban a un segundo plano con respecto a la cartelería. Hoy la cartelería en Las Vegas es relevante, pero también la construcción es relevante. Se construyen remedos de otros lugares para que la arquitectura dé un contenido a ese espacio. Obviamente esos remedos, acá tenemos la torre de la Piazza San Marco, que no es la de Venecia, obviamente, sino de un hotel que está allí, de uno de los hoteles casinos de Las Vegas, así como se construye una pirámide o se construye esta Estatua de la Libertad, y esos edificios que ven ahí atrás son partes de un mismo edificio, de un solo edificio, que es un hotel, ¿no? Que se llama New York, New York, y que las partes de ese hotel están armadas de modo que parezca el perfil urbano de Nueva York. O sea, uso la arquitectura para dar un significado al espacio, para hacerlo atractivo y para dar un significado al espacio. La arquitectura da el contenido del cual la forma urbana da el contexto. La forma urbana, definida por el tamaño de las calles, por la continuidad, por el tipo de amanzanamiento, por la organización general, tiene un contenido diferente de acuerdo a cómo es la arquitectura, cómo es la forma arquitectónica. Las formas arquitectónicas van dando el carácter de los lugares. Esto es Buenos Aires, con la misma estructura de calles, con la misma estructura de manzanas de 100%, podemos tener esto, o podemos tenerlo de la izquierda, o podemos tenerlo de la derecha. Situaciones completamente diferentes.